Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Estamos comenzando la semana, terminando el mes. Además, un día que se repetirá solamente dentro de 4 años, 29 de febrero. Hoy ocurrió un hecho en Colombia con el que vamos a comenzar este programa y fue la detención del hermano del expresidente Álvaro Uribe, a quien están acusando de paramilitarismo. Ustedes saben que esto no es aislado. Esto está dentro de los señalamientos que se han intentado hacer contra el expresidente Álvaro Uribe. Por cierto, que son señalamientos que reafirma permanentemente el régimen, tanto el de Hugo Chávez lo reafirmó como el de Nicolás Maduro, el chavismo en Venezuela. Vía Skype tenemos al senador del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, Fernando Araujo. Buenas noches, senador, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por este espacio. No, gracias a usted por atendernos y por ayudarnos a hacer nuestro trabajo, que es aclarar qué es lo que ha ocurrido aquí. Hoy las autoridades colombianas capturaron al hermano menor del expresidente Álvaro Uribe. Lo acusan de paramilitarismo, de estar facilitando incluso propiedades para el uso de los paramilitares. Yo quisiera que usted primero me hablara del contexto de esta investigación que supuestamente estarían haciendo las autoridades colombianas. Con mucho gusto. Mira, lo que quiero decirles es aclarar un poco sobre el contexto de lo que está pasando hoy en Colombia. Es que se está negociando un acuerdo en La Habana donde se ha logrado un acuerdo de justicia transicional, que realmente es un acuerdo de absoluta impunidad para los narcoterroristas de la FARC. Así lo ha denominado no solamente el Centro Democrático, así lo ha denominado organizaciones como la Corte Penal Internacional, como Amnistía Internacional y como Human Rights Watch. En ese orden, la estrategia macabra que han venido utilizando es que ahora esa misma jurisdicción especial que se crea a partir de los acuerdos para ofrecer impunidad a la FARC, esa misma jurisdicción podría juzgar a civiles colombianos y a militares colombianos en una cosa que se inventa la jurisdicción que se llama el contexto del conflicto interno armado. Entonces, lo que están tratando de lograr, y que lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, es que hay una persecución política muy grande a partir del aparato judicial que los amigos de la FARC controlan en Colombia, en este caso la Fiscalía, para tratar de doblegar al Centro Democrático, para que el Centro Democrático acepte esos acuerdos y especialmente el acuerdo de justicia transicional y digan que nosotros todos somos responsables de lo que llaman equivocadamente el conflicto interno armado en Colombia, y a través de esa vía tratar de otorgarle la impunidad que quieren otorgarle a la FARC. Esa es una teoría que ellos han venido construyendo y que nosotros hemos sido tal vez la única voz en Colombia, con todas excepciones, más de la nuestra, que ha denunciado claramente que son unos acuerdos que ofrecen absoluta impunidad a la guerrilla de la FARC. Entonces, en ese orden, lo que están tratando es de chantajear al presidente Uribe y a los amigos del presidente Uribe, al Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, al que yo pertenezco, para que nosotros digamos, hombre, en este contexto, nosotros también nos sometemos a esas reglas de juego. Nosotros nos parece que eso, además de todo, esos acuerdos son una forma de, ¿cómo diría?, de maquillar, de herir, de acabar la división de poderes políticos, de los poderes públicos en Colombia, porque le otorga excesivos poderes a esa jurisdicción de manera perenne, de manera infinita, sin límites en el tiempo, con lo cual prácticamente se va entregando la democracia y se va construyendo un régimen similar al que hay en Venezuela.
Eso lo hemos venido denunciando sistemáticamente y este proceso contra el hermano del presidente Uribe, que lo habían archivado en el año 2000, que lo desempolvaron en el año 2010, ahora, a puertas de la salida del señor fiscal, a pocos días de su salida, profiere esta orden de captura para, de esa manera, no solamente dañar el buen nombre de la familia Uribe Vélez, del expresidente Uribe Vélez, sino tratar, como ya lo decía, de chantajearnos, de doblegarnos, de meternos a la fuerza en esos acuerdos, pero desde esta tribuna que usted me permite, claro, mando ese mensaje, a nosotros no nos van a doblegar. Nosotros, esto simplemente nos fortalece más, nos compromete aún más con esta responsabilidad con Colombia y seguiremos en esta batalla día a día para que los colombianos conozcan la realidad de esos acuerdos, para que la comunidad internacional conozca la realidad de esos acuerdos. El expresidente Uribe acaba de llegar a Colombia proveniente de Miami y de Washington, donde, entre otras cosas, denunciando estos atropellos de la justicia contra amigos de su gobierno, exfuncionarios de su gobierno y personas cercanas al expresidente Uribe, que son, y tenemos muchas evidencias para demostrarlo, una persecución política clara de parte del gobierno, de parte de algunos sectores de la justicia colombiana, del fiscal general y de los amigos del FARC. Senador, Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, está siendo investigado hace años y al parecer, y esto quiero que me lo diga porque esto es así como una de las características de esta franquicia del socialismo del siglo XXI, se han utilizado testigos falsos para señalarlo. ¿Qué hay sobre esto de los testigos? Quien lo denunció además fue el propio abogado de Jaime Granados, que es el abogado de Santiago Uribe Vélez. Mira, Patricia, es que en Colombia este no es el primer caso. Al señor Luis Carlos Restrepo, quien está asilado en el exterior, al señor Felipe Arias, quien está en búsqueda del asilo en el exterior, al señor Luis Alfredo Ramos, quien fuera gobernador de Antioquia y quien fuera precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, a todos los han perseguido a través de falsos testigos. En el caso de Luis Alfredo Ramos, solo por mencionar un ejemplo, esos falsos testigos ya se retractaron, y a pesar de que los falsos testigos ya se retractaron, a él aún hoy no lo han liberado y lleva meses, ya casi va a cumplir un año de estar recluido, a pesar de que ya se retractó el testigo falso y la justicia no lo libera. Entonces, esto no es el primer caso y creo, Patricia, que no será el último. Los colombianos tendremos que llenarnos de coraje y de gran valentía para afrontar estas dificultades, porque el comisionado de paz hace casi un año, en reunión con un grupo de empresarios bogotanos en la Cámara de Comercio de esa ciudad, ya los amenazaba diciendo que la Fiscalía tiene más de 13.000 empresarios colombianos investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares, los cuales, dentro del marco o en la interpretación que le dan las FARC, que dan muchos juristas de los acuerdos de La Habana, este Tribunal de Paz que ellos acordaron podrá recoger y revisar esas investigaciones y aplicar condenas sobre esos ciudadanos, sobre civiles, sobre empresarios, inclusive también sobre militares que hayan cometido fallas en el ejercicio de sus funciones, que hay, Patricia, 27.000 militares perseguidos en Colombia por presuntas fallas también en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto lo que es una clara persecución política contra los amigos del presidente Uribe, los amigos del Centro Democrático, pero también tratando de responsabilizar a todos los colombianos como si nosotros fuéramos victimarios, como si nosotros fuéramos los responsables de que en Colombia existiera la guerrilla más larga de la historia, de los últimos años de América Latina, una guerrilla que tiene 60 años de existencia. Ahora es la responsabilidad de todos los colombianos, y todos los colombianos tendremos que responder por ella o aceptar que nadie cabe en ninguna cárcel
para poder ofrecerle esa impunidad que le ofrece los acuerdos de La Habana a la guerrilla. Senador, esto de que es una persecución política, ustedes no han logrado que internacionalmente se identifique estos casos como persecución política, como ya sí finalmente se logró en Venezuela, pero después de cuántos años, ¿no? Y en medio de todo esto, pues el presidente Obama se reúne con el presidente Santos e incluso el presidente Obama va a pedir unos recursos para el plan que ahora se va a llamar Paz Colombia. Ya para terminar, dígame qué opina usted de eso, porque la lucha de ustedes es contra la corriente, porque por lo menos en Venezuela siempre se identificó el gobierno chavista como un gobierno de izquierda, ¿no? Pero lo de ustedes es como una máscara, lo que tienen ustedes. Mire, el presidente Santos, con mucha sagacidad, y eso sí quiere reconocérselo, ha logrado hacer creer a la comunidad internacional que en Colombia hay un conflicto interno armado. El conflicto interno armado es sinónimo de guerra civil. Y entonces, bajo esos términos, muchos gobiernos de la comunidad internacional, de muchos países, creen que en Colombia se está haciendo justicia con este tipo de acuerdos. Pero en Colombia no hay un conflicto interno armado por la sencilla razón de que en Colombia no existe o no ha existido una dictadura o no ha existido una tiranía. Colombia ha sido la democracia más permanente de América Latina y ha habido espacios para que la oposición tuviera todas las garantías. Inclusive durante el gobierno del presidente Uribe, el señor Gustavo Petro, simplemente por decir un ejemplo, Sí. el guerrillero del M-19, amnistiado en los años 90, fue alcalde de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, no se puede legitimar el uso de la fuerza como mecanismo de presión política, y mucho menos cuando la guerrilla de la FARC se ha ido convirtiendo, se ha ido degenerando más que en un grupo ideológico, en un cartel de la droga. Claro. Se calcula, según Forbes, que la guerrilla de la FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, que sus ingresos ascienden a más de $600 millones al año. Gran parte de ellos por el ejercicio de la actividad del narcotráfico. Y secuestros, entonces nosotros tenemos la gran obligación, que ha sido muy difícil porque combatir contra el aparato del Estado en cabeza del gobierno Juan Manuel Santos, pero nos corresponde decirle a la comunidad internacional lo que está sucediendo en Colombia y las condiciones en las que el gobierno de Juan Manuel Santos está negociando el Estado de Derecho, la democracia en Colombia, y se la está entregando, se la está sometiendo a quienes a través de las armas han generado terror y violencia durante 60 años. Bueno, senador, muchísimas gracias por este contacto y nosotros vamos, por supuesto, a seguir pendiente del caso de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias. A ti, Patricia, muchas gracias por permitirme a mí llevar este mensaje. Sí, siempre, muchísimas gracias. Bueno, este tema comienza a sonar en Colombia, el tema de la persecución política. En Venezuela, pues ya tenemos años recorridos en esto. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a hablar del tema de los apagones en Venezuela, lo que es verdad y lo que es mito acerca de todo esto, porque lo que se dice es que el país simplemente se quedará sin luz en pocos días. Antes de irnos vamos a hablar de la mejor forma de emigrar a España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. Y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, por supuesto, es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. Lo más interesante es que no es nada más para quienes quieren emigrar por primera vez, sino para quienes han emigrado a algún país donde no están bien, no han conseguido su estatus legal, no tienen calidad de vida, etcétera, etcétera. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España.
En pantalla tienen los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami. Tienen un correo electrónico que es info@ciespana.es, una página web que es www.ciespana.es. En Instagram y en Twitter son @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Vamos a un corte, al regreso, los apagones en Venezuela. ¿Qué hay de verdad en lo que viene ahora? Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.